Bienvenidas y bienvenidos a este foro organizado por la Comisión de Vinculación con Sociedad Civil, Academia y Grupos Ciudadanos de la Red Nacional Anticorrupción, donde presentaremos la iniciativa Mecanismos Anticorrupción.mx. Pues bien, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Las y los invito a seguirnos y enviarnos sus comentarios y preguntas a través de nuestro canal de YouTube, mecanismosanticorrupción.mx. El día de hoy se encuentran con nosotros grandes invitados, invitadas a quienes le doy la bienvenida. En primer término tenemos al maestro Carlos Misael Anguiano Solano, presidente de la Comisión de Vinculación con Sociedad Civil, Academia y Grupos Ciudadanos de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles y gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, maestro. También de igual forma tenemos a la ingeniera Sara Aguilar Mújica, presidenta de Ejes para el Desarrollo AC. Bienvenida, ingeniera, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Enseguida tenemos a la maestra Carmen Villa, directora y fundadora del Ligalab, Ideas que Unen AC. Bienvenida, maestra. También muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Reina, y muchas gracias a la red de CPCs. Gracias. También se encuentran con nosotros la maestra Abigail Castellanos García, coordinadora de Incidencia, Investigación y Diálogo Intercultural del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Bienvenida, maestra. Ya tiene apagado el micrófono. Pues bien, a continuación cedo el uso de la voz al maestro Carlos Anguiano para que nos brinde un mensaje de bienvenida y presentación de la iniciativa Mecanismos Anticorrupción.mx. Por favor, maestro. Muchas gracias, maestro Reina. Pues darle la bienvenida precisamente a este primer panel. Con esta presentación arrancamos precisamente la difusión de los mecanismos anticorrupción que estaríamos promoviendo desde la Comisión de Vinculación como parte de la generación de insumos. Las comisiones de trabajo de la Red Nacional de CPCs tenemos, nuestra razón de ser es generar insumos para fortalecer el trabajo y el quehacer de todos los CPCs. Entonces, desde vinculación, siendo una de las funciones prioritarias que como CPC es el vincularnos tanto como con sociedad civil como con academia, estamos preocupados por generar y visibilizar los esfuerzos que se están generando en todas las partes de la República, no solamente desde el centro, sino sabemos que existen muchos esfuerzos como los que vamos a conocer ahora, que pueden ser replicables y que además ayudan, comentábamos hace una semana, a optimizar nuestros recursos. Los recursos que de por sí son pocos al interior de los CPCs, al interior de los sistemas anticorrupción, y con todo el trabajo que se está realizando, ya necesitamos estar buscando inventar el hilo negro cada vez. Nos permite ampliar nuestra visión desde no quedarnos encerrados en los estados, sino saber qué es lo que está pasando en el sur, qué es lo que está pasando incluso a un lado de nuestros propios estados, qué es lo que está pasando en el norte, del otro lado en el Golfo. Digo, en mi caso soy del estado de Colima. Entonces, precisamente buscamos dar visibilidad a todo esto y concentrar en un solo lugar para consulta de todos estos esfuerzos que se están haciendo. Los llamamos mecanismos anticorrupción, ¿no? La idea precisamente es que además pueda contribuir a un trabajo colaborativo si en una parte ya se está generando un ejercicio que fomente la transparencia, digamos. No necesito volver a inventar o volver a pensar.
tomo lo que se está generando allá, lo adapto, lo tropicalizo o incluso puedo contribuir a una mejora en el desarrollo de estos mecanismos que a final de cuentas nos facilitarían a todos nuestra actividad, optimizarían los recursos y podríamos lograr mejores resultados al interior de los CPCs y de los propios sistemas anticorrupción. Nuevamente, les agradezco su asistencia. Agradezco de antemano a nuestras ponentes el día de hoy por lo que por los mecanismos que nos van a compartir. Y sin más preámbulo, adelante con nuestro webinar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Para mí es un honor presentar el primer mecanismo de este foro, que es Equipos de Seguimiento Social de Ejes para el Desarrollo ACEP, el cual será presentado por la ingeniera Sara Aguilar Mújica, de quien leeré una breve semblanza de su currículum. Ella es ingeniera industrial y licenciada en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco. Como activista social se ha especializado en el fortalecimiento de OCEs y grupos colectivos, transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción. Formó parte del programa de formación de agentes locales de cambio en gobierno abierto y desarrollo sostenible, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sara Aguilar Mújica es presidenta y fundadora de Ejes para el Desarrollo. También participó en la fundación de la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas y la Red Nacional Anticorrupción en México. A la fecha ha apoyado más de 100 organizaciones de la sociedad civil y grupos colectivos, desde su constitución legal hasta la procuración de fondos para su sostenibilidad. Actualmente coordina estrategias enfocadas a la prevención de la corrupción en Tabasco a través de acciones encaminadas en la integración de redes ciudadanas para que vigilen la ejecución de los recursos en obras públicas y programas federales. Pues le cedemos el uso de la voz a Sara. Por favor, Sara, tienes 15 minutos para hacernos la presentación del mecanismo que tú traes. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Agradezco a la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción por esta invitación y por la oportunidad que nos dan de poder compartir lo que estamos haciendo en Tabasco. Brevemente les digo que nosotros no nacimos como una organización enfocada a transparencia. Somos una organización que nació en el 2015 con proyectos productivos y discapacidad, que son dos ejes que seguimos ejecutando. O sea, a la fecha seguimos atendiendo a niñas y niños con discapacidad motriz. Sin embargo, una de las razones por las que entramos en estos temas fue porque consideramos que era muy importante atender también este eje, ya que desde la parte de salud de niñas y niños podíamos ver temas de desvío de recursos en el sector de salud. Entonces, por esa fue la razón por la que nosotros entramos a este tipo de programas. Pero quería que conocieran que esos son los tres ejes que tenemos: transparencia, discapacidad y proyectos productivos. Me voy a permitir compartir pantalla. Les agradecería mucho que si me llego a congelar o ya no me escucho bien, me pudieran decir para apagar mi pantalla, mi video. Entonces, bueno, voy a compartir. ¿Me dicen si se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, pues los equipos de seguimiento social son un proyecto que se financió con apoyo de USAID, gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública en el año 2019. Este mecanismo lo que busca precisamente es poder integrar lo que nosotros le llamamos contralorías sociales o ciudadanas independientes
Si bien es cierto, las Contralorías Sociales son un mecanismo de vigilancia que inclusive está institucionalizado, consideramos que el enfoque que éstas sean independientes, es decir, que no necesite ser un beneficiario de un proyecto, una obra pública o un servicio para poderme integrar y vigilar precisamente cómo es la aplicación del recurso público, era sumamente importante. Entonces, este mecanismo lo que busca es prevenir, detectar, dar seguimiento e inclusive hacer denuncia pública de posibles actos de corrupción o faltas administrativas en la ejecución de recursos públicos. ¿Cómo se forman? Pues son personas que entran en un proceso de selección, capacitación y de manera inclusiva, de manera plural y con un enfoque de género, integran esto que le llamamos los equipos de seguimiento social, que son contralorías sociales independientes. ¿Cuál es el enfoque que tiene este proyecto? Bueno, pues precisamente uno de los primeros enfoques es la prevención de actos de corrupción, es decir, es muy importante el combate, pero en el caso específico de los equipos de seguimiento social, más allá de vigilar o auditar lo que le llamaríamos nosotros autopsias de ejecución de recursos públicos, lo que busca es poderle dar seguimiento en tiempo real a la ejecución del recurso público. Entonces es como, tiene este enfoque de prevención, tiene un enfoque de transparencia, rendición de cuentas y que esa participación ciudadana pueda ser independiente. Estas participaciones lo que buscan es precisamente mejorar las experiencias de las personas para poder pues vigilar el ejercicio del recurso y se podría ejecutar en los 3 niveles de gobierno, es decir, podemos vigilar una obra pública federal, estatal o municipal. En este momento, por ejemplo, las obras que se están vigilando son obras públicas municipales y tiene un enfoque que podría desarrollarse a través de un ejercicio de gobierno abierto. Sin embargo, no es necesario. O sea, ese es un escenario ideal, pero si no existen las condiciones para llevar a cabo un ejercicio de gobierno abierto, pues no es necesario. Al final de cuentas, el acceso a la información pública es un derecho y nos enfocamos en ello. ¿Cuáles son los elementos o en qué consisten los equipos de seguimiento social? Bueno, los equipos de seguimiento social tienen 2 grandes herramientas. Una de estas herramientas es un modelo anticorrupción que se generó precisamente con financiamiento de USAID. Se generó un modelo anticorrupción enfocado al ramo 33. ¿Por qué el ramo 33? Porque si bien es cierto, es un ramo que de manera transversal es muy auditado, también sabemos que es un recurso, voy a decir una palabra a lo mejor incómodo, manoseado. Es un recurso muy manoseado, es un recurso que también a nivel municipal hemos encontrado muchísimas irregularidades. Entonces, partiendo de ello fue que se tomó la decisión de, en este primer bloque de obra pública, desarrollar el modelo anticorrupción en específico para obra pública de ramo 33. Sin embargo, también ya se desarrolló el otro modelo que puede ser para cualquier tipo de obra pública. De estos modelos se generó una plataforma digital que es anticorrupción.sos.org, ahí está alojado. ¿Y por qué era muy importante esto? Porque nos dimos cuenta que existen muchos modelos, también existen muchas plataformas, pero consideramos que era muy importante que este tipo de proyectos tuviera una plataforma propia donde pudiéramos visibilizar cuál es la ejecución en tiempo real de una obra alimentado por estos equipos de seguimiento social. Entonces, en el centro, lo que dice MA es el modelo anticorrupción, digamos que son los checklists, son todos los manuales, es todo el modelo con el cual los equipos de seguimiento social van dando un seguimiento de la obra pública. ¿Y cómo se alimenta este modelo anticorrupción? Pues se alimenta, 1, de la información pública obligatoria, 2, de solicitudes de información, es decir, aquella información que no, el sujeto no está obligado a publicar. Entonces, procedemos a hacer solicitudes de información. Y el tercer esquema es
cuando existe voluntad política, podemos estar frente a un mecanismo de gobierno abierto. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito hacerte una solicitud de información pública, sino en un ejercicio de gobierno abierto, tú me abres la puerta y vamos trabajando en conjunto y tú me das dando la información que se requiere. La plataforma digital es una plataforma muy amigable, es una plataforma que está diseñada para que inclusive las personas puedan hacer denuncias públicas de obras, y tiene un elemento o un factor sorpresa que le llamamos nosotros, que es precisamente, y era algo que recuerdo que en los ayuntamientos hacía mucho ruido, ¿no? Cuando llegábamos con los ayuntamientos, algunos nos decían, bueno, ¿y qué obras van a auditar? No lo sé, no lo sé, porque el factor sorpresa es, la mayoría de las personas, algo que descubrimos es que muchas personas ni siquiera saben qué obras se están ejecutando en sus comunidades. Entonces, dentro de la plataforma se hace, se puede hacer, se suben todas las obras, se sube un listado y las personas, la plataforma permite que estas obras puedan ser georreferenciadas y las personas puedan saber dónde están las obras. Entonces, les pongo un ejemplo de cosas que nosotros descubrimos. Nosotros descubrimos que inclusive había, no sé, domos o obras públicas que estaban ya documentadas como realizadas, pero cuando íbamos a la comunidad, no había nada. Entonces, esta plataforma eso es lo que busca, ¿no? Que la gente pueda denunciar esos casos de obras que en papel están hechas, pero no en la realidad. No sé si me explico. O sea, hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Que están documentadas, pero no existen. Entonces, bueno, básicamente esos son los elementos de los equipos de seguimiento social. Un modelo anticorrupción, que es el modelo con el que ellos trabajan, y ese modelo tiene un complemento muy importante, que es una plataforma digital que está ya alojada, que tiene un dominio, que fue desarrollada por la Universidad Juárez y que a través de esa plataforma las personas pueden ir viendo las obras. Bueno, este es el modelo, no quiero entrar en detalles porque es muy amplio y es muy poquito el tiempo y quiero apurarme para poderles mostrar un video. ¿Qué es lo que se necesita para poder implementar esta herramienta? Bueno, pues se necesita, primero sí se requiere seleccionar, capacitar y desarrollar estos equipos de seguimiento social. El proceso de desarrollo de competencias, todo lo tenemos documentado. Si bien este es un modelo y dentro de los procesos de soporte está el de selección, capacitación y desarrollo de equipos de seguimiento social. Es decir, todos esos procesos están documentados y tenemos los materiales. Entonces, es el primer paso. Cuando hablamos de seleccionar es porque se requiere pues que sean personas íntegras o personas íntegra puede ser una palabra que pueden decir, bueno, ¿y qué es íntegra? Pero bueno, por poner un ejemplo, si vamos a auditar ramo 33, por poner un ejemplo, se busca que a lo mejor pues no tengamos dentro de los equipos a un director de ramo 33 porque podría prestarse a ser juez y parte, ¿no? No sé si me explico con eso. Un proceso de seguimiento de los equipos, es decir, sí se requiere que pues haya, no sé, una persona que pueda darle seguimiento a los equipos de seguimiento social. En este caso, nosotros cumplimos con ese papel como organización, pero las propias organizaciones podrían ser quienes acompañen a los equipos. Cuando hablamos de gestión de la información, en realidad esto ya está dado, la plataforma está hecha, está diseñada en código abierto y bueno, pues está alojada en un hosting con suficiente capacidad para poder alojar, si por ejemplo ayuntamientos, organizaciones quisieran desarrollarlo en un estado, no tienen que pagar un hosting ni plataforma ni nada porque todo eso ya está hecho y está pagado. Y bueno, esta de evaluación, seguimiento y retroalimentación es algo que en teoría sería muy positivo cuando decimos nosotros de partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Los ayuntamientos, las universidades, los órganos colegiados. Entonces, pero algo que les quiero decir y que creemos nosotros que es muy importante es que una buena cualidad que tiene este tipo de proyecto es que si las partes interesadas se suman y desarrollamos alianzas, pues es un escenario muy, muy bueno. Pero si un ayuntamiento no se suba, yo no necesito pedirle autorización a un ayuntamiento para vigilar la obra pública, porque al final es recurso público y podemos... y bueno, con esto cierro. Es un muy chiquito. Me dicen si
No, no se escucha, de hecho no se está viendo, está... Iba a decir lo mismo. Perdón, no se escuchaba, ¿verdad? No, ni se ve tampoco, ¿eh? Ok. A ver. Permítame. ¿Me dicen si se ve? Ahí se ve ya. Sí, lo voy a... Con esto cierro. Se oye muy cortado y como muy lejos. Mejor no lo voy a proyectar porque, pero bueno, básicamente lo que se ve ahora mi presentación. Sí. Bueno, Sí. qué pena que no, sí, porque si no, no lo van a poder apreciar. Bueno, era un testimonio de una obra en Jicotencal que el equipo de seguimiento social del centro encontró y básicamente ahí lo que se encontró era un hospital que tenía 2 años cerrado y entonces cuando nosotros empezamos a darle seguimiento a esa obra, en 48 horas hubo doctores, camillas, medicinas, entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar a eso? Y con eso cierro. En alguna ocasión alguien nos dijo, oye, pero no detuvieron a nadie, o sea, no pudieron fincar. Esa parte también es muy importante. El contexto legal o el tema penal es muy importante, o sea, el tema coercitivo es muy importante, pero también nosotros creemos que el tema de la prevención de la corrupción o poder vigilar la obra pública a lo que lleva también es precisamente a eso, ¿no? El tema de persuasión, el tema de que es cierto, a lo mejor y no se fincaron responsabilidades, no lo sé, pero el simple hecho de que las personas de esa comunidad pudieran acceder a los servicios públicos de un hospital rural, creo que eso es también es igualmente importante que fincar una responsabilidad. Y creo que ahí va de la mano con la prevención, ¿no? Esperemos que le piensen 2 veces para volver a desviar recursos de un presupuesto multianual que tiene ese hospital. Bueno, con esto cierro. ¿Cuáles han sido los logros así de forma muy general? Bueno, pues tuvimos un diagnóstico situacional de municipios, elaboramos los mapas de riesgo, diseñamos y validamos modelo anticorrupción, 52 personas fueron capacitadas, actualmente estamos conformando equipos con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por eso ven aquí el logo. Estos son 3 alianzas, grandes alianzas que tenemos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ella inclusive hizo la plataforma digital y le da mantenimiento. El Instituto Universitario de Puebla ha colaborado con nosotros grandemente en el desarrollo y la integración de equipos de seguimiento social a través de maestros, maestras y personas, estudiantes que liberan servicio social o personas que se integran de forma independiente. Y bueno, pues ahora estamos en un proceso de poder implementar en otros municipios. Y con eso cierro. Espero no haberme extendido tanto y les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de compartir. Gracias. Al contrario, gracias, Sara. Al contrario, te sobró un minuto. Pues muchísimas gracias por hacer la presentación de equipos de seguimiento social y por esta amplia explicación. Enseguida tenemos como segundo mecanismo de este foro, se llama Agendas Ciudadanas Anticorrupción del IGALAB, Ideas que Unen, el cual será presentado por la maestra Carmen Villa, de quien leeré una breve semblanza de su currículum. Carmen Villa es directora, socia, fundadora del IGALAB, Ideas que Unen, organización ciudadana en Chiapas que busca construir una ciudadanía fuerte que participa e influye en las acciones del gobierno. Carmen es licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac de Yucatán, en Psicología, y maestra en Estudios Integrados en Educación con especialidad en Políticas Públicas en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Previamente estuvo al frente de la Dirección de Proyectos del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde gestionó
un financiamiento para la readaptación y reestructuración del edificio histórico del museo e inició, junto con la mesa directiva, el diseño de un plan estratégico para la creación de un museo ciudadano. Con un modelo participativo, fue reconocida con el Premio de Investigación para la Participación Ciudadana de la Facultad de Educación de McGill por su trabajo sobre el diseño participativo de museos comunitarios. Al frente del IGALAF implementó Corrupción Cero, programa en Chiapas que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil organizada en el Estado para incidir en políticas públicas en combate a la corrupción con financiamiento de Amexit y la GIS. Esta práctica fue trasladada para su implementación a 2 estados durante 2021, que fueron Guanajuato y Quintana Roo, con el financiamiento de PNUD y USAID. Es feminista de ideas y de militancia y originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde radica actualmente. Carmen, ¿podrías hablarnos más de este mecanismo? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales logros que han obtenido? ¿Qué se requiere para replicar este mecanismo? ¿Se requiere algún financiamiento? ¿Y dónde podemos contactarlos? Cuéntanos, por favor, Sara, y de igual forma tienes 15 minutos. Muchas gracias, Reina. Gracias a la red de CPCs por la invitación, a LigaLab y a mi persona para platicarles un poquito y compartir esta experiencia que lleva ya 3 años de trabajo con el ejercicio de la co-creación local de agendas anticorrupción. Igualmente me voy a permitir compartir mi pantalla, pero no sé si están viendo ahí. Sí, muy bien. Entonces denme un segundo para que presente y a ver, aquí está. Y bueno, platicarles un poco de qué va el tema de Agendas Ciudadanas Anticorrupción. No voy a repetirme porque un poco la presentación mía hablaba de que es un ejercicio que inició en Chiapas en un contexto muy específico, respondiendo a necesidades muy concretas de lo local, en un momento en el estado en el que el sistema local anticorrupción no estaba integrado. No teníamos seleccionados a nuestro grupo de ciudadanos que conformaban el CPC y parecía como un stand-by, una laguna extraña sobre qué iba a pasar con el sistema en el estado. En ese contexto, LigaLab diseña de la mano de la GIZ y de Amexit un proceso de cómo entonces podemos hacer trabajo anticorrupción alineado con un sistema anticorrupción nacional que está sucediendo en otros territorios y empujamos un poco el tema en el estado. Los resultados fueron muy positivos para hacia la mitad de la implementación del programa. Nosotros podíamos, bueno, la coyuntura política nos alcanzó y se fue avanzando y se fue destrabando el tema de la instauración del sistema. Pero finalmente hubo una serie de aprendizajes y una metodología que sistematizamos, documentamos pero nos permitió extraer algunos elementos para la replicabilidad y la escalabilidad de este modelo que inicialmente respondía a una necesidad territorial específica en Chiapas. Y así es como nace un programa un poco más amplio, Agendas Ciudadanas Anticorrupción, que como lo mencionabas, Reina, de la mano de PNUD y de USAID, lo pudimos llevar ya a 2 estados más, a Quintana Roo y a Guanajuato, que estaban en 2 momentos de la política pública anticorrupción bastante distintos, ¿no? Ya con sus sistemas locales integrados, Guanajuato a punto de aprobar su política estatal anticorrupción, Quintana Roo ya haciendo un plan de implementación de la política en 2 momentos distintos, y esto también nos permitió de alguna manera pilotear el mecanismo y ver qué tan bien podía responder como a las distintas coyunturas y a las distintas realidades de los momentos en los que se pueden encontrar los distintos sistemas locales. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo?
Y más que el objetivo, quisiera como compartir a qué responde, cuál es la problemática, voy a poner muchas comillas en esta palabra, que identificamos cuando decimos lo que hay que hacer es una agenda local que sea co-creada entre distintos actores. Consideramos bueno, no es noticia para nadie, especialmente en este foro, que pues el sistema nacional es un sistema muy joven, un sistema que estamos construyendo conforme vamos aprendiendo, documentando, sistematizando prácticas y que tenemos muy poquito margen de error para empezar a dar resultados y para que tanto la agenda pública como otros actores políticos volteen a ver y esta gran urgencia que tiene México de combatir a la corrupción se vuelva una realidad a través del trabajo que estamos haciendo, tanto en los sistemas como la ciudadanía que trabajamos temas anticorrupción. Hemos observado que uno de los retos más importantes es cuál es el papel que vamos a jugar como ciudadanos y ciudadanas en la implementación, la puesta en marcha y los resultados de este sistema. Y cómo el rol de ciudadanos y ciudadanas que están en el sistema a través del CPC pueden capitalizar esta posición y realmente ciudadanizar el combate a la corrupción. Y hemos encontrado ahí muchas áreas de oportunidad y muchas aristas donde podemos como cerrar frentes y trabajar de la mano con las compañeras y compañeros del CPC y ciudadanía organizada. Cómo podemos crear puentes y diálogos entre las organizaciones de la sociedad civil de cualquier territorio donde estemos trabajando un ejercicio de co-creación de agenda y justamente recoger cuáles son las inquietudes, las urgencias de estos territorios reveladas por las voces de sociedad civil para plantearlas dentro de las políticas estatales anticorrupción de sus estados en cualquier nivel que se encuentre la política, desde su diagnóstico y diseño hasta su implementación, o incluso podemos pensar en su evaluación y su rediseño o su iteración. Esto obedece a una urgencia de cómo descentralizamos las políticas públicas en materia anticorrupción. Específicamente en los retos que tenemos a nivel subnacional, que no repliquemos una política nacional que no necesariamente va a responder a las realidades locales y a las circunstancias sociopolíticas, históricas de cada uno de los territorios en los estados, y cómo podemos construir espacios que tengan agendas para participación y articulación ciudadana en lo local. Falta coordinación para la observación y para la evaluación de asuntos públicos. Y falta fortalecer a la sociedad civil. Hay partes del territorio nacional donde tenemos sociedad civil con mucha experiencia, con mucha capacidad construida para la incidencia específica en temas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Y tenemos otros territorios donde las urgencias sociales y políticas han sido otras. Y entonces el campo de expertise de las organizaciones de la sociedad civil no son necesariamente estos temas, pero eso no quiere decir que no nos competan y que no debamos involucrarnos y que por tanto ahí en estos sistemas locales no hay voces ciudadanas, sino cómo entonces construimos capacidades en sociedad civil y entonces co-construimos juntos y juntas, ¿no? Un momento, ya. Creo que me salté. Sí, entonces hay un continuo en la propuesta que hacemos para el trabajo con la construcción de agendas, y tiene que ver con el fortalecimiento de la sociedad civil, que al final es como el eje que atraviesa todo este mecanismo anticorrupción que es la co-creación de agendas. Partimos de un diagnóstico de intereses y necesidades de las organizaciones, qué tanto sabemos hacer, qué tanto conocemos de los temas de corrupción y qué áreas de oportunidad existen para que fortalezcamos capacidades. Y ahí nos hemos encontrado con realidades muy diversas, desde nuestra primera experiencia en Chiapas, donde había que partir de, bueno, aquí ni hay sistema, entonces platíquenos un poco de qué va, en qué consiste y cómo se supone que debe funcionar,
hasta lugares donde ya hay una red de trabajo de sociedad civil y entonces las necesidades son, queremos entender el gasto público, queremos entender cuáles son los riesgos de corrupción en el gasto que se hace para el combate a la violencia contra las mujeres. Entonces ya hay cuestiones más específicas y un diagnóstico, que es el punto de partida de este mecanismo, nos permite identificar en dónde estamos en cada uno de los territorios y cómo respondemos entonces a esas necesidades. Después viene la columna vertebral de este ejercicio, que es la Escuela de Incidencia para el Combate a la Corrupción, que es un momento del proceso en el cual transferimos conocimientos y herramientas metodológicas a las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, a partir del diagnóstico creamos un programa de contenidos y de procesos de aprendizaje que debe responder a las necesidades diagnosticadas y que nos permita acercar a la sociedad civil con la que vamos a trabajar herramientas y también conocimientos para que puedan hacer un trabajo de incidencia. Posteriormente. Es decir, transferimos y construimos capacidades, pero las capacidades se quedan instaladas para que en el momento en que hagamos una co-creación de agenda, las organizaciones de alguna manera caminen sin la necesidad, y voy a poner una gran comilla aquí, sin la necesidad del acompañamiento directo de la organización o de la financiadora con la que estamos trabajando. A partir del proceso formativo de la Escuela de Incidencia empieza también un vínculo con el sistema local anticorrupción. Es decir, no podemos ir separados de una agenda y pensar que puede haber una agenda ciudadana y una agenda que se está moviendo, que establece prioridades, que establece temas urgentes y establece líneas estratégicas de trabajo a partir de lo que está identificando y priorizando los sistemas locales anticorrupción. Entonces, desde la Escuela de Incidencia hay un acercamiento tanto a las CPCs como a las secretarías ejecutivas para empezar un diálogo con este grupo de organizaciones de sociedad civil que ya levantaron la mano, que ya dijeron que quieren hacer trabajo anticorrupción y que ya dijeron en dónde quieren hacer trabajo, cuáles son sus áreas prioritarias, qué cosas les preocupan y les resultan urgentes. Y después del proceso formativo hacemos este ejercicio que es el COLAB, el Laboratorio de Co-Creación de una Agenda de Incidencia Ciudadana Anticorrupción, que tiene algunos elementos que son muy importantes. Una es una metodología de trabajo muy ágil, muy dinámica, que permite, nuevamente voy a poner comillas porque cuáles son los tiempos ideales en las políticas públicas, pero en corto tiempo generar una agenda de trabajo que identifica ya objetivos, actores relevantes, recursos mapeados, personas aliadas y personas que podrían contradecir o contraponerse a nuestra propuesta, y un plan de acción con responsables, tiempos, sobre cuáles son esos temas que se quieren trabajar. Eso por un lado. Y por otro elemento que es muy importante del COLAB es que justamente no es ciudadanía haciendo una lista de deseos de cómo nos gustaría que suceda, sino que en este ejercicio de COLAB nos sentamos todos en la misma mesa, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas involucradas, universidades, instituciones y CPCs y secretarías ejecutivas. ¿Por qué? Porque no puedes hacer política pública fuera de anticorrupción, fuera del sistema local anticorrupción. Entonces, la idea es sentarnos a dialogar, conocer cuál es el camino, el momento exacto en que se encuentra en ese momento el sistema local con respecto a su política estatal anticorrupción y cómo insertamos a través del diálogo y la co-creación la agenda ciudadana. Y entonces que haya una corresponsabilidad al momento de creación de esta agenda. Y finalmente, quisiera compartirles algunos retos y algunos aprendizajes que hemos tenido de esta implementación. Como lo platiqué al principio, lo hemos hecho ya en 3 distintos territorios en el país. Creemos que de los retos más importantes existe pues como horizontalizar el diálogo. Tenemos muy introyectadas
jerarquías y procesos institucionalizados, burocracias innecesarias que dificultan mucho el diálogo horizontal entre sociedad civil e instituciones, y eso ha sido un reto. Otro reto ha sido cómo mantenemos el enfoque local, cómo evitamos la réplica de la política nacional, cómo evitamos como la repetición sin análisis y sin contextualizar las realidades de los territorios y de las poblaciones que habitan los territorios, que muchas veces también son muy diversas. Cómo pasamos del fortalecimiento a la solución técnica de problemas públicos, que no sea un taller y otro taller y otro taller y estamos creando capacidades, sino cómo nos movemos a que esas capacidades tengan un outcome, un resultado específico, que nos permita trabajar y avanzar puntualmente en pequeños logros, tanto para los sistemas como para la sociedad civil y evidentemente para el ataque de la problemática de la corrupción. ¿Cómo hacemos para que sociedad civil ocupe los puestos, ¿no? Y creo que no me voy a extender mucho en esto, hay todo un tema alrededor de cómo ciudadanizamos el sistema y cómo entonces creamos capacidades en la ciudadanía para que podamos irnos apropiando de los espacios ciudadanos que se han creado dentro del sistema, y cómo garantizamos la transversalización de la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, cuando en muchos territorios estos temas son muy ajenos al tema del combate a la corrupción, y los entendemos como dos cuestiones muy separadas, y todos sabemos que la corrupción filtra y permea todos los aspectos sociales de nuestra vida, y entonces atacarla desde esta perspectiva pues nos permite como avanzar a pasos agigantados. ¿Cómo socializamos los mecanismos de participación y los esfuerzos anticorrupción ya existentes? ¿Cómo no nos dejamos solas las organizaciones, los esfuerzos de CPCs y de sistemas locales que están teniendo buenas prácticas, que están siendo efectivos, y cómo creamos una red de soporte para ellos? Finalmente, ¿cómo hacemos una garantía presupuestal para que realmente haya agencia y capacidad para actuar? Algunos de los aprendizajes, ahí está, lento pero seguro. Algunos de los aprendizajes que hemos recogido a lo largo de esta implementación es, bueno, el enfoque local, cómo reconocemos los contextos, las desigualdades diferenciadas y adecuar estrategias. O sea, cómo a través de esta práctica de tres estados hemos aprendido que si no hacemos este reconocimiento, nos cuesta mucho que la gente responda, que los CPCs y los sistemas se involucren. Y finalmente, cómo podemos fomentar el trabajo y el acompañamiento de las organizaciones para que este sea remunerado. ¿Qué se necesita para implementar todo el trabajo que hacemos en Liga Lab? Yo sé que estoy sobre el tiempo, me voy a tomar un minuto más. Todo es sistematizado y documentado. Hay un manual para la escuela de incidencia, hay un documento que recoge todo el proceso y un diario de aprendizajes que nos permite recoger todo el proceso de retos, implementación, modelos, metodologías, y aprendizaje está público, lo pueden descargar en ligalab.mx, y es justamente una herramienta que permite de alguna manera revisar la experiencia a fondo, a detalle, y replicarla en cualquier otro territorio. Por supuesto que necesita financiamiento, ¿no? Es trabajo de mucha gente, mucha coordinación, pero creemos que es un trabajo que ha dado buenos resultados. Tenemos 3 agendas ya co-creadas: Chiapas, Guanajuato y Quintana Roo, y en los 3 lugares hay trabajo de la ciudadanía que se formó a través de la escuela de incidencia, que siguió colaborando con el sistema local y siguieron empujando la agenda que diseñaron, ¿no? Voy a quedarme aquí porque sé que ya me comí un poquito de tiempo, pero muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Carmen. Al contrario, gracias por esta amplia explicación del mecanismo de agendas ciudadanas anticorrupción. Y tenemos como tercer mecanismo para el día de hoy, permítanme. Ese mecanismo es
se llama Perspectiva Intercultural en la Prevención de la Corrupción, que en esta tarde será presentado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa, Traducción, con la licenciada Abigail Castellanos García, de quien leeré una breve semblanza de su... Es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. También es licenciada en Desarrollo Comunitario por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, y también es egresada de la Escuela de Justicia Transnacional. Estudió el diplomado Estudios de las Mujeres, Feminismo y Descolonización. Forma parte del equipo organizador del FILMUFE. Participó en el Seminario Latinoamericano de Defensa Legal Indígena. Es originaria de la comunidad de San Juan Tabá Villalta, Oaxaca, hablante de la lengua zapoteca Dillaxón. Colabora en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, como coordinadora de incidencia, investigación y diálogo intercultural en el desarrollo de proyectos enfocados en derechos humanos, acceso a la información y derechos lingüísticos. Abigail, ¿podrías hablarnos más de este mecanismo? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales logros que ha obtenido? ¿Qué se requiere para replicar este mecanismo? ¿Se requiere algún financiamiento? ¿Dónde podemos contactarlos? Cuéntanos, por favor, Abigail. Adelante. Dios shogotere leche será karen tolo ranarra karente chonarera chini tu chalato kanaka cheti rachento. Pues bueno, los he saludado en lengua zapoteca, tirarrón, una de las variantes de la lengua zapoteca en el estado de Oaxaca, como ya lo comentó la maestra Reina. Soy originaria de la comunidad de San Juan Tabá. Y bueno, pues hablar un poco sobre el tema de la perspectiva intercultural en esta política específica de anticorrupción, ¿no? Como en las comunidades indígenas, creo que es algo que no es de algunas décadas, no es de este milenio, sino ha sido una práctica, la prevención de la corrupción de hace muchos años atrás. Incluso en el caso de Oaxaca y en el caso del estado de Puebla se han documentado documentos históricos que narran la parte de la prevención de la corrupción, de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas que han ido realizando las comunidades indígenas incluso antes de pues de todos estos cambios con el tema de la conquista, de la llegada de los españoles, como la parte de la llegada de otras prácticas, ¿no? Entonces se tienen muchos libros de cuentas históricos, los libros de Candarú en la parte de la Mixteca de Oaxaca, donde se narra en sí los procesos y los mecanismos de rendición de cuentas, de cómo se realizaba estos procesos aún antes y después con la rendición hacia la corona española, ¿no? Que tenían las comunidades indígenas. Y eso es algo muy rico en cuanto a la diversidad cultural que hay en el país, considerando que el país tiene un 10.4% de población en total que se consideran indígenas. Entonces, y me da mucho gusto que en este espacio se pueda hablar de la perspectiva intercultural, algo que se ha dejado muy afuera de las políticas y de los programas que se han implementado, ¿no? Y celebro como esta inclusión que se hace de la perspectiva intercultural para medir las buenas prácticas que se tiene en la prevención de la corrupción. Y bueno, voy a hablar un poco acerca de, pues justamente del enfoque intercultural y por qué es necesario para las políticas públicas que se implementan en el Estado mexicano. Como bien sabemos, pues el Estado se compone de muchas culturas, es uno de los países a nivel latinoamericano y a nivel mundial con una gran diversidad cultural
y que no solamente se refleja en justo la vestimenta y en el folclore de lo que es el país, sino también tendría que ir enfocándose en las prácticas que tienen las comunidades indígenas, en qué están haciendo las comunidades indígenas en torno a las políticas que se va dictando desde las instituciones, desde el Estado mexicano. Y una de ellas, la que ha hecho mucha falta y que se ha hecho como de manera muy esporádica, es integrar la perspectiva o el enfoque intercultural en las políticas públicas. ¿A qué se refiere esto? Pues es básicamente considerar que en el país hay una inmensa diversidad cultural y que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, del estado donde yo soy originaria, pues tenemos 570 municipios, hablando como de este contexto geográfico, este contexto administrativo. Tenemos 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por sus propios sistemas normativos internos. ¿A qué hace referencia esto? Que 417 municipios tienen sus propias dinámicas, tienen sus propias formas de organización, y entre esas propias formas de organización tenemos buenas prácticas, y una de esas buenas prácticas es la prevención de la corrupción. ¿De qué manera? A través de las asambleas comunitarias. Las asambleas comunitarias en las comunidades indígenas son un elemento muy importante, porque es ahí donde se rinde cuentas, se transparenta y se tienen mecanismos muy rígidos para cuestiones de combate a la corrupción, que obviamente en las comunidades indígenas no se conoce de esa manera, ¿no? El tema de corrupción o de combate a la corrupción o una política anticorrupción no se conoce en las comunidades indígenas como tal, con ese nombre, pero sí tienen otros nombres, sí tienen otras dinámicas, sí tienen otras formas de hacerlo. Y les voy a comentar como de manera muy breve, por el mismo espacio que tenemos. Se han tenido dos casos, que es un caso de la comunidad de Toxpalan en el estado de Oaxaca, por la zona de Cuicatlán, Cuchitlán, colindando con el estado de Puebla, y otra comunidad zapoteca, que por cuestiones que sigue en trámite el proceso no puedo comentar como de manera específica el caso, pero se tiene detectado estos mecanismos de prevención de la corrupción. ¿Qué se ha hecho? Se ha detectado obviamente que en estas comunidades pues se han dado signos de lo que hemos visto en muchos momentos de desvío de recursos. Y lo que ha hecho la comunidad es decir, bueno, ¿de dónde surge eso? ¿Cómo fortalecemos la comunidad? Y se ha llevado ante otras instancias para decir, bueno, nosotros, un ejemplo, digamos, ¿no? Nosotros observamos que en este caso o en este periodo administrativo hubo un desvío de recursos. Obviamente no se dice como tal, pero se dice, no se obtuvo la totalidad o no se tuvo una cuenta total de lo que tendría que presentarse en la asamblea comunitaria. Entonces, cuando se detectan como ciertos actos donde no están cuadrando los números, donde no se está viendo realmente que el programa aterrizó por un tema de que no se puede medir el impacto del programa, dicen, bueno, ¿qué pasó en esta comunidad? Y entonces lo que se hace es revisar, se convoca asamblea y se revisa en asamblea este asunto. Y ahí se determinan actos. Cuando me hablaron para hablar justamente de este enfoque intercultural, yo les comentaba, es que en el caso de las asambleas comunitarias pudiéramos decir, como muchas veces de repente dicen, las comunidades indígenas de repente dejan de lado muchas políticas y no respetan, como por ejemplo el caso de combate a la corrupción. Y yo le decía al compañero cuando me contactó, le decía, es que en el caso de las comunidades indígenas sí hay mecanismos de combate a la corrupción. Obviamente no se dice de esa manera, pero
los mecanismos de combate a la corrupción son un poco más exigentes o son más exigentes en el caso de las comunidades indígenas, porque puede significar hasta un momento dado en un destierro. ¿Qué es eso? Pues obviamente separarlo de la comunidad porque ha afectado en sí la vida, la organización, la forma en que se rige la comunidad. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de combate a la corrupción, obviamente se dan en las comunidades indígenas a través de las asambleas que se fortalecen por la toma de decisiones que se da de manera horizontal, no vertical, sino que toda la población está participando y puede detectar en su momento, en qué momento está faltando algo ahí. Y no solamente se habla en términos de recursos económicos, sino también se habla en cómo se encuentra la comunidad, ¿no? Se encuentra bien la comunidad no ha logrado lo que esperaba, qué problemas tienen las familias, también tiene que ver con este tema de una estabilidad en la comunidad, ¿no? No solamente como de repente vemos en el Estado o en las instituciones que todo se enfoca a términos económicos. En las comunidades indígenas sí vemos los temas económicos, pero también vemos cómo se encuentra la estabilidad organizacional de las comunidades indígenas. Lo que podríamos entonces decir que en las comunidades indígenas las buenas prácticas para la prevención de la corrupción se aterrizan en sus asambleas comunitarias. Y a partir de la pregunta de, entonces, ¿qué hacemos para mantener como estas buenas prácticas? Es fortalecer las comunidades indígenas, fortalecer las asambleas comunitarias, pero sobre todo, para el tema de enfoque intercultural es generar el diálogo con las comunidades indígenas para entender cuáles son las necesidades que tienen y sobre eso construir las políticas que requerimos implementar. Porque no es lo mismo implementar una política anticorrupción en el estado o en la ciudad o en el municipio de Oaxaca a ir e implementarlo, por ejemplo, en mi comunidad que es San Juan Tabaco, porque las necesidades son distintas y obviamente la cultura es distinta, ¿no? Podrían las personas, bueno, decir, hacemos un subejercicio y ahí es donde entra el tema de la corrupción. Lo que se ha dado en muchas comunidades indígenas, por ejemplo, un tema muy específico ahí es ¿qué se reporta ante la Auditoría Superior de la Federación? No, se reporta obviamente lo que entrega la federación, pero ¿qué pasa con los recursos que genera la comunidad a través de sus recursos naturales, a través de la mano de obra por medio de tequios? ¿Qué sucede con eso? Obviamente las comunidades reportan eso ante sus asambleas, pero no lo reportan ante el Estado. ¿Por qué? Porque al Estado le falta mantener un mecanismo para medir esas prácticas en las comunidades indígenas. Le falta medir cuáles son los aportes que tienen las comunidades indígenas en el ámbito de desarrollo. Por ejemplo, no están medidos los tequios que realizan las comunidades indígenas para limpiar sus territorios, para limpiar sus carreteras, para reconstruir sus carreteras, para cuando se da un tema, por ejemplo, cuando se vienen los huracanes y que los montes se deslavan. Obviamente las comunidades limpian toda esa parte, pero eso no se reporta ante las instituciones, no se reporta ante el Estado, pero es un gasto que genera la autoridad. ¿Y de dónde sale? De la fuerza de la comunidad. Entonces, todos esos mecanismos obviamente no se reportan en estas instituciones donde se registra la transparencia, donde se registran los gastos, donde se dice, bueno, que hemos avanzado en el tema de corrupción. Creo que ahí está el enfoque intercultural en comprender que las dinámicas comunitarias son tan distintas porque cada comunidad, cada pueblo es tan distinto. No es lo mismo un pueblo zapoteco que un pueblo otomí, que un pueblo yaqui, que un pueblo seri, que un pueblo maya. Cada quien tiene sus formas de organizarse y las políticas anticorrupción tendrían que ir para aterrizarse en las comunidades y tener un impacto nacional, tendrían que medir primero qué es lo que ofrecen las comunidades. Y ahí es donde proponemos justamente
el diálogo intercultural con las comunidades para justamente fortalecer las políticas y que éstas realmente puedan aterrizar, puedan generar un impacto real para el Estado mexicano, pero también para las comunidades indígenas, y no termine por difundir la corrupción, ¿no? Un ejemplo de ello es que en el caso ahora, cuando se tiene que comprobar todo mediante facturas, ¿qué es lo que se hace? Se hace una subcontratación de las empresas factureras. Y obviamente, pues en vez de incentivar las prácticas de las comunidades indígenas, lo que se hace es pues mandarlos al matadero, ¿no? Mandarlos a que puedan caer en actos de corrupción cuando esa no es la cultura que ellos están representando. Creo que eso podría comentar respecto al enfoque intercultural que hay que considerar en las políticas públicas, y es algo que tendrían que considerar en todo este sistema nacional anticorrupción y en los sistemas locales anticorrupción, en el caso de Oaxaca, que es tan diverso, y en el caso de todos los estados, ¿no? Que siempre tienen ahí un porcentaje de población que es indígena o que se autoescribe indígena. Muchas gracias. Gracias a ti, Abigail, por compartir la perspectiva intercultural en la prevención de anticorrupción. Pues muchísimas gracias a cada una de ustedes, y abrimos el espacio de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para estos tres mecanismos. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Reina. A mí me gustaría hacer unos comentarios por ahí de unas preguntas precisamente que tenían, que expresaron en el chat. Preguntaban si por ahí preguntaba Damiana, si las presentaciones iban a estar disponibles. Luego por ahí preguntaban los datos de contacto, Sergio me parece preguntaba los datos de contacto de Sara. Precisamente la idea que estamos buscando aquí en la comisión de vinculación es, con base en estas presentaciones, bueno, con base en estos mecanismos se elaboraron unas fichas informativas de todo lo que expusieron ya por ahí, lo que es ejes para el desarrollo, lo que es Legal Arte. Ya llenaron este formato, lo estaremos traduciendo en una especie de infografía que estaremos circulando precisamente para que puedan ponerse en contacto con las organizaciones. Nosotros como vinculación somos prácticamente nada más el vínculo entre uno y otro, buscamos facilitar este vínculo, y como CPCs, ahí en el caso de Hidalgo que comentaba por ahí Damiana también, en Morelos, toda esta información se la estaremos compartiendo. Por ahí Goretti también me escribió, que es en el caso de Zacatecas. Y bueno, respecto al tema de que comentaba Abigail, de la interculturalidad, me pareció muy, muy interesante, muy relevante. Creo que es un tema que debiéramos de empezar a subirlo. Es una de las razones por las cuales invitamos a participar aquí. Respecto a las políticas públicas, creo que ha habido un avance, a lo mejor no importante, ha habido un avance y se está hablando del tema, en que las políticas anticorrupción tengan este enfoque de perspectiva de género, que tengan un enfoque de derechos humanos, y nos falta todavía avanzar con esta otra parte de la interculturalidad. Me parece muy importante el tema del 10.4% de población a nivel nacional. Pues la verdad es algo considerable, estamos hablando 10% de la población. Sería bueno rescatar todas estas prácticas, cómo lograr el impacto. Me quedo con lo que comentabas, que para poder lograr un impacto intercultural, si entendí bien, es precisamente que la construcción vendría desde las comunidades hacia la política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Revisar, documentar qué es lo que se está generando en comunidades, y atendiendo a eso, retroalimentar las políticas anticorrupción, en el caso particular del que hablamos. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? Adelante, Sergio, por favor.
Gracias. Pues número uno, felicitar a la Comisión de Vinculación y felicitar a las ponentes por tan interesantes aspectos que han abordado a lo largo de sus presentaciones. A mí me llama mucho la atención la parte intercultural porque, bueno, yo he visto que en los últimos años la Suprema Corte de Justicia ha emitido cualquier cantidad de sentencias relacionadas y ha tirado distintas legislaciones relacionadas con que no se consultó a los pueblos originarios. Y eso yo creo que es también importante para el tema anticorrupción. Yo tengo conocimiento de que hay leyes anticorrupción, hay otras disposiciones anticorrupción en las entidades federativas en donde no se ha consultado a los pueblos originarios y eso verdaderamente es una falta de atención y de buen trato hacia hombres y mujeres que también son pares como nosotros, todos somos mexicanos y que también requieren una atención específica no solamente por la necesidad de tener una protección legal, sino también porque tienen derecho a exigir que las obras o acciones que se realicen en sus comunidades, pues estén libres de eso, de corrupción, y que los trabajos que se hagan, todas estas obras, pues estén cumpliéndose con la calidad. Y abordando en ese punto, yo quería pasar a la exposición que hizo Sara. A mí me llama mucho la atención el tema de que si trabajo, este modelo, esta metodología que se tiene implementando, solamente está relacionada con la Contraloría Social o es paralela a la Contraloría Social o aborda también la verificación de obra de otras fuentes de financiamiento, sean federales, estatales o municipales, y si solamente se circunscribe al avance físico-financiero local, o sea, es decir, lo que la comunidad pudiera específicamente revisar, que es pues cómo va la obra, ¿no? Si están avanzando o no están avanzando, y a lo mejor alguna parte de calidad de calidad de la misma. Esa sería una pregunta y desde luego pues también agradezco mucho el contacto, Sara, de información para ver la posibilidad de recibir alguna información de la parte de ustedes aquí en el CPC Hidalgo. Y para el caso de Carmen, a mí me llama mucho la atención el tema de que ¿qué tanta estructura necesitaría? Por ejemplo, yéndome al imaginario de una entidad federativa, desde luego pues mencionaste a Quintana Roo, Chiapas ni se diga, y Guanajuato, pues la verdad son verdaderas potencias en materia de participación y verdaderas potencias en materia de CPCs, la verdad trabajan muy, muy fuerte, pero tienen la infraestructura o inclusive recursos para actuar más que muchos de nosotros. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto costaría sembrar esa semilla que tú nos acabas de comentar? ¿Qué tanto sería, qué tanto esfuerzo requiere, qué infraestructura se necesita para hacer algo, por ejemplo, en cualquier entidad federativa, pero quisiera yo poner el caso de Hidalgo, ¿no? Serían mis intervenciones y preguntas para las ponentes. Gracias. Pues ahí está la pregunta de Sergio. ¿Quién nos apoya? Por favor. Si gustan, contesto lo que preguntó hacia nosotros. Justo los equipos de seguimiento social, digamos que son la Contraloría Social, pero nosotros le llamamos independiente. Las Contralorías Sociales actualmente son un mecanismo institucionalizado, un mecanismo de participación ciudadana institucionalizada, y tiene un factor muy relevante. ¿Quiénes pertenecen a las Contralorías Sociales? Aquellas personas que son beneficiadas de obra pública. Cuando nosotros iniciamos este proyecto teníamos una hipótesis, era una hipótesis y decíamos, ok, la pregunta del millón es, ¿no? ¿Por qué en Tabasco tenemos caldo de cultivo tan fuerte en el tema de la corrupción? Aquí se gestó la estafa maestra.
por poner un ejemplo. Si tenemos un caldo de cultivo tan grande, ¿por qué las personas no denuncian la corrupción? Entonces había muchas posibles respuestas, ¿no? Pues las personas son pasivas, a las personas no les importa, y todas ellas podrían ser respuestas acertadas. Sin embargo, también traíamos una hipótesis. ¿Por qué las contralorías sociales no denuncian la corrupción? Entonces, tuvimos dos grandes respuestas, y una de ellas fue porque las personas que son beneficiadas por obra pública, una, también son parte de la corrupción. Queríamos comprobar que la corrupción no solo es de las y los servidores públicos como pareciera que es el discurso, ¿no? Parece que la corrupción es del servicio público. No, también las personas, también las partes beneficiadas muchas veces entran en el juego de la corrupción. Otra gran respuesta era, hay otro grupo de personas que tienen miedo que si denuncian la corrupción ya no baje la obra pública. Entonces, ya sea porque son parte o porque tienen miedo, no denuncian. Estas contralorías sociales independientes, que nosotros les llamamos equipos de seguimiento social, yo no necesito ser una persona beneficiada de un proyecto para poderlo vigilar. ¿Quiénes integran, por poner un ejemplo, actualmente los equipos de seguimiento social? Los integran, en su mayoría tenemos, por ejemplo, estudiantes, tenemos grupos colegiados, por ejemplo, los grupos de arquitectos, los grupos de ingenieros, otras organizaciones civiles, catedráticos, la academia. La academia es muy importante que se sumen, o sea, ellos tienen un papel relevante en este tipo de proyectos. Es decir, si la academia no se suma, entonces, o sea, también ellos le tienen que entrar, ¿no? O sea, son relevantes. Entonces, la pregunta es, ahora, estos mecanismos también servirían muy padre para poder capacitar a las contralorías sociales a como las conocemos, pero pueden ir en paralelo, esa es la primera. Son independientes y puede vigilar recursos en los 3 niveles de gobierno. Es decir, por ejemplo, el ramo 33 es un recurso federal, por poner un ejemplo, pero también podríamos irnos a vigilar obra pública con recurso estatal, como es un distribuidor vial que tenemos aquí en Tabasco, por poner un ejemplo. Entonces, podemos vigilar cualquier tipo de obra pública en los 3 niveles de gobierno, y el enfoque que tiene es que sea un enfoque independiente. Respetamos y valoramos mucho a la Contraloría Social. Hay veces trato de ser muy cuidadosa con mis palabras porque puedo herir susceptibilidades como decir, la Contraloría Social no funciona. No, sí funciona, pero también debemos darles ese enfoque independiente por lo que acabo de decir, ¿no? Por el tema de que muchas veces pueden ser parte también de la corrupción, o las propias personas que son beneficiadas tienen miedo de denunciar, porque tienen miedo que ya no bajen obra. Con eso cierro. Gracias, Sara. Adelante, Carmen, por favor. Pues muy breve, Sergio. Nosotras estamos muy dispuestas a llevar esto a los territorios donde creemos que puede utilizarse y que creemos que es una herramienta que funciona, como ha funcionado en los otros 3 estados. Hay muchas maneras de implementarlo. Digo, el financiamiento que hemos recibido de las financiadoras para llevarlo, pues es un financiamiento, vaya, que cubre el trabajo de varios meses de sistematizar y documentar, pero justamente por eso hemos creado los manuales. Entonces, más bien, si quieres, platiquemos, porque bueno, te puedo decir, no, la GIZ dio $1 millón, pero no cuesta $1 millón. Puede hacerse con mucho menos, y también depende en función de qué tanto hace la organización, qué tanto asume el CPC, y entonces, con mucho gusto le pido a quienes nos convocaron que te pasen mi contacto, te pasamos los materiales, lo podemos ir platicando, y también va a depender en la medida en la que nosotros nos involucramos, pues vamos viendo, no hay problema. Gracias a ambas, muy amables. Gracias. Abigail, no sé si quieres agregar algo. Pasamos con la pregunta de Josefina Díaz. Si me permites, nada más antes de que hable Josefina, para hacer un comentario de esto que se comenta de las agendas anticorrupción. No sé si te tocó a ti, Sergio, participar. Creo que no tuve el gusto yo de estar en el diagnóstico de redes,
que hicimos en el estado de Hidalgo. Te tocó participar, pero en los últimos meses generamos desde la Comisión de Vinculación, tenemos este proyecto que es de mecanismos anticorrupción, y por otro lado, el tema de el fortalecimiento de las redes ciudadanas anticorrupción en las entidades federativas. Entonces, realizamos un diagnóstico, vamos a tener un breve comercial la próxima semana, la presentación de los resultados de este diagnóstico, y a grandes rasgos lo que nos da son diversos grupos de cómo han ido avanzando las entidades federativas, ¿no? Hay unos que apenas están en la conformación de la red ciudadana, otros que tienen la red ciudadana y les falta dar un empujo para echarla a andar de una mejor manera. Y por otro lado, están digamos, las entidades federativas que ya están un poco más consolidadas sus redes ciudadanas. En este sentido, ya habíamos tenido por ahí unas charlas con Liga Lab, precisamente para buscar fortalecer, digamos, unir esfuerzos y optimizar los recursos. Estamos haciendo de este diagnóstico, a partir de este diagnóstico de redes, buscamos hacer grupos de trabajo entre CPCs que estén en condiciones similares y con ellos, digamos que optimizar los recursos, ¿no? Que estamos en charlas todavía con IGALAB de cómo podríamos llevar a cabo esta construcción de agendas para el fortalecimiento de las redes y, digamos, esa es una parte que también estamos impulsando desde la Comisión de Vinculación. Esto, digo, lo comento nada más para que lo tengan en cuenta, sin que quede, digamos, sin decir, no, yo como Hidalgo, yo me voy adelante, yo quiero ir trabajando, yo tengo estos otros recursos. Compartimos que estamos generando este plan de trabajo que lo presentaremos la próxima semana y que nos puede permitir incluso optimizar los recursos, ¿no? Bueno, entre CPC, Secretarías Ejecutivas, estoy hablando sin nada más, podemos decir, oye, pues nosotros, el conocimiento colaborativo compartido puede apoyarnos también a generar. Entonces, esto lo pongo nada más sobre la mesa. De cualquier forma, digo, Carmen, no tengo tu contacto, tengo nada más el de Brianda, pero con gusto se lo compartimos también a Sergio para poder dar seguimiento a este tema, ¿no? Gracias, Carlos. Muy amable. Perdón, Josefina, adelante. No, no te preocupes, Carlos. Al contrario, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Fíjate que, bueno, reconocer el trabajo que Abigail nos comenta, porque la verdad es un gran reto su estado por la naturaleza del mismo. Y por otro lado, yo quería preguntarle a Sara, hablamos de Contralorías Sociales y una de nuestras atribuciones es precisamente fortalecer los mecanismos o las propuestas de Contraloría Social. No sé, de repente nos encontramos en esta situación de que solo cuando hay ejecución de obras se establecen las Contralorías Sociales, pero estas Contralorías Sociales son establecidas por las mismas personas beneficiadas en los programas sociales. Entonces, ¿hasta dónde realmente funciona esto? Porque si, como bien lo comentas, ellos simplemente firman por el hecho de no perder sus apoyos que reciben, y entonces ahí nos encontramos con una situación delicada porque no podemos confiar en que realmente ellos estén haciendo su función como Contraloría Social de verificación y supervisión del recurso o vigilantes cuando son beneficiados con apoyos sociales. Entonces, realmente para mí ha sido complicado en el CPC cómo trabajar el tema de las Contralorías Sociales, pero que realmente funcionen como tal, o de qué manera buscar que las Contralorías Sociales trabajen de manera permanente. Luego checamos con los municipios y dicen que la gente no quiere participar, y lo que hacen es tomar a los que integran ya esos comités sociales o dentro de las mismas contralorías para trabajar o simplemente para que firmen y avalen una supervisión, y entonces ahí se vuelve a hacer una situación nuevamente de corrupción
porque ellos en el afán de no perder sus apoyos, bueno, pues simplemente ceden a firmar. Desde el punto de vista de ustedes en ese sentido, y no sé si alguno de los compañeros tenga ya propuestas que hayan hecho en ese sentido de lo que es la Contraloría Social. Y por otro lado, Carmen, también, ¿cómo ustedes podríamos bajar programas o mecanismos fortaleciendo a los CPC? Porque luego a veces decir las secretarías técnicas, pero ellos traen su dinámica de trabajo. El CPC no tiene recurso, no tiene estructura. Y obviamente necesitamos este tipo de sociedades para fortalecer a los comités de participación ciudadana. Porque luego cuando nos encontramos proyectos muy interesantes, buenas prácticas, y queremos luego tener ese acercamiento para la implementación en nuestros estados, luego a veces nos topamos que todo cuesta. Y entonces ahí ya nos quedamos porque no hay recursos por parte del CPC para poder ejecutar estos proyectos que nos fortalezcan en nuestras actividades. Bueno, no sé, espero no haber sido muy enredar mucho mis inquietudes, pero bueno, esta era una situación, precisamente eso, porque hablamos de financiamientos, hablamos de que hay instancias que brindan este tipo de apoyos, pero luego a la hora de que decimos, sí, está muy interesante, muy padre, nos encontramos con la limitante de que hay que reunir, hay que hacer ciertos trabajos, hay que hacer metodología, no sé, y entonces volvemos a toparnos porque el CPC no tiene una estructura orgánica que nos permita trabajar esas solicitudes. Somos 5 ciudadanos que luego no nos alcanzan los brazos, las capacidades no nos alcanzan por los perfiles diferentes que cada uno tenemos. Entonces, ¿cómo poder ayudar a los CPCs en avanzar y que el tema de recursos no pudiera ser una limitante que siempre ha sido desde que nació el sistema? Gracias, Josefina. No sé si alguien quiera agregar con relación a lo que plantea Josefina. Bien, pasamos con Damiana, por favor. Damiana, adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues felicitar a los organizadores, muy interesante, y a las ponentes. Todo muy interesante. A mí me interesan mucho las 3 propuestas. Bueno, en el caso de Morelos, somos 3 ahorita. Yo tomo la presidencia el 2 de mayo y quedaremos 2. Entonces ahí va a estar un poco más complicado. Yo le estoy apostando más a las alianzas, tanto con la academia como con las organizaciones de la sociedad civil y los grupos empresariales. De hecho, en el programa de trabajo del CPC, esos son los puntos relevantes y medulares de todo el programa de trabajo. He tenido muy buen acercamiento con todos los grupos empresariales en el estado y están muy dispuestos a trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que pudiéramos programar una reunión para que yo hiciera, junto con el presidente del Comité Coordinador Empresarial y otros presidentes de grupos empresariales, hiciéramos una especie de jornada en donde se hicieran estas presentaciones por parte de ustedes, para que ellos las conozcan y ellos mismos sean quienes hagan algunas propuestas de cómo sumarse a estas iniciativas. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Damiana. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, un poco respondiendo por ahí la inquietud de Josefina, digo, me voy a adelantar un poco a lo que estamos trabajando de cómo se pueden hacer. Voy a hablar de 2 cosas en particular. Por una parte, dentro del plan de trabajo y lo que estamos explorando por aquí me parece que todavía está Yolanda, que es la que se está encargando de coordinar todo este tema del fortalecimiento de las redes ciudadanas anticorrupción. Estábamos partiendo de una premisa que de repente con la unidad entre CPCs o digamos, el volumen de CPC podría ser en determinado momento algo atractivo o interesante para financiadoras, ¿no? Se elabora un proyecto, se podrían generar este tema de los recursos y ver de qué forma entre todos se puede colaborar. A veces se generan, a mí me tocó estar en la sociedad civil,
y luego los proyectos se evalúan por el tema del impacto que tengan. Entonces, si tenemos un impacto en, no sé, 5, 7, 10 entidades federativas, voy a hablar en el tema de, por ejemplo, la construcción de las agendas, que es algo que ya estamos avanzando desde la comisión de vinculación derivado del diagnóstico de redes que se hizo, pero podríamos de alguna manera pues empezar a sentarnos a negociar, ¿no? Y tenemos organizaciones con Ligalab, entiendo que han trabajado, bueno, lo mencionaste, ¿no? Con la GIZ, con Amexir, con el USAID, con el PNUD. Entonces, ya con organizaciones que traen esa trayectoria, pues bueno, se pueden empezar a generar otras cosas. Tenemos por el otro lado, creo que está generando mucho interés. También a nosotros nos había generado, el Internet no tenemos un proyecto como tal de manera directa con todo el tema, o al menos no ahorita, con todo el tema de las contralorías sociales, pero esta puede ser una alternativa para buscar, ¿no? Ya tenemos aquí, por lo menos que tengo notado, Aguascalientes, Hidalgo y Morelos, estados interesados en implementar o replicar algo de este tema de las contralorías sociales. Se puede generar igual un equipo de trabajo, digo, por ahí Ejes, que a través de Sara ya fue también beneficiada del USAID a través del PNUD, creo que dos veces, al menos las que yo conozco. Entonces, todas esas trayectorias pueden ir sirviendo. Y de esa manera vamos compensando algunas de las carencias o falta de estructura que como CPCs podríamos tener, ¿no? Nuestra fuerza, a final de cuentas, está en estas organizaciones. O sea, bueno, en las organizaciones, ¿no? Ya sea organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial, y creo que la convivencia con ellos, el aperturarnos, el buscar la manera de puntos de encuentro, pueden ir sopesando las carencias de recursos, de manos que pudiéramos tener, ¿no? Para poder desarrollar una agenda, por ejemplo, bueno, incluso también el de Sara y el de Carmen, necesitamos tener una base de organizaciones que puedan apoyar, organizaciones, mencionaba Sara, la importancia de la academia. En el caso de Carmen, pues puede a lo mejor no haber una base de organizaciones que sean especialistas en el tema anticorrupción, pero por lo que entendí, tienen ya sus manuales, tienen su manera de capacitar, y entonces nosotros estaríamos buscando promover esa participación ciudadana dentro de las organizaciones que estén interesadas en colaborar con los CPCs. Por eso estamos buscando, y me estoy adelantando a la presentación de la próxima semana que va a tener Yolanda con el resultado. En el primer segmento se está pensando en empezar con especie de mapeo de organizaciones. Oye, no tengo una red, una base de organizaciones con las cuales trabajar. Bueno, vamos buscando, vamos generando cómo se mapea. Ya tengo una base, pues con base en esa empiezo a desarrollar, empiezo a trabajar, empiezo a construir. Ya estoy más consolidado, también desarrollo otras cuestiones, ¿no? Es más o menos como lo estamos pensando, viendo, y algunas de las estrategias que hemos pensado desde la Comisión de Vinculación, de cómo ir supliendo, lo mencionaba al principio, todas esas carencias, o dicho de otra manera, y a mí me gusta hablar en este sentido de manera positiva, cómo optimizar los recursos que tenemos, porque tenemos recursos, pues nada más hay que sacarles el mayor jugo posible, ¿no? Perdón que me extendiera. Adelante, Damiana. Tenías tú la palabra, me parece, ¿no? Micrófono. Perdón, no, yo ya había comentado, nada más quería, bueno, ya que hiciste el favor de aclarar, yo quisiera saber qué tan factible es conseguir financiamiento de organizaciones como las que se han mencionado para otros estados, porque yo tenía la idea, a lo mejor erróneamente, de que básicamente estaban dando apoyo y financiamiento a los estados del norte del país. No sé si ustedes sepan que se haya manejado en algunos estados del centro y el sur. Si me lo permiten, antes de darte la palabra, Sara y Carmen, que escuchemos la pregunta de Rafael, tenía alzada la mano, no sé si todavía sigas, Rafael, ya para que nos contesten de manera general, Sara, que nos haga el favor de contestarnos, Sara y Carmen. Adelante, por favor, Rafa. Muchas gracias, Reina. Va en el sentido, básicamente, con este preámbulo que nos dio Carlos Anguiano de CPC Colima, va básicamente un poquito
en el sentido de la colaboración y la vinculación. ¿De qué manera, esta es la pregunta, de qué manera, así como nos interesa mucho fortalecer los CPCs, a mí me gustaría conocer primero la percepción que ustedes tienen de los sistemas locales anticorrupción y de qué manera también los CPCs podríamos trabajar de la mano con ustedes para fortalecer estos proyectos en particular que nos han presentado y aprovecho para felicitarlas a las tres. Rafael Valenzuela de Sonora, CPC Sonora. Gracias. Gracias, Rafael. Ahora sí, Sara, si nos apoyas, por favor, y posteriormente Carmen. Sí, miren, las escucho y me siento muy identificada, ¿no? O sea, los problemas son ilimitados, los proyectos o las ideas pueden ser muy ilimitadas, el problema es que ya en el tema de ejecución, cuando vemos los recursos y lo que cuesta, todo es limitado, ¿no? Yo con lo que podría de entrada a comprometerme es con compartir nuestro know-how, lo que algunas personas le llaman los errores, yo lo veo como compartir experiencias y aprender de ellos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Todos los proyectos siempre tienen áreas de oportunidad y siempre tienen mejora continua y siempre hay algo. Y por ponerles un ejemplo de algo a lo que nos enfrentamos en el 2020. En el 2020 teníamos un gran proyecto armado que fue presentado, inclusive los equipos de seguimiento social los presentamos en el 2020 en la Secretaría de la Función Pública en México, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque pues estábamos hablando de la Contraloría Social, que es parte de ellos, ¿no? Y les hizo mucho sentido, les hizo tanto sentido que inclusive me compartieron la modificación que se iba a hacer en la ley. Si ustedes ven la ley, ahora la ley dice Contralorías Sociales o mecanismos similares. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo es algo que la Secretaría de la Función Pública tiene muy claro, que es a lo que debemos emigrar. Porque la Contraloría Social, si bien es cierto, es muy importante y hace un gran papel, hay muchas condiciones, porque México, somos muchos Méxicos, Oaxaca es una cosa y Tabasco es otra, por poner un ejemplo, o sea, México son muchos, el norte es muy diferente al sur, entonces, a lo mejor hay una Contraloría Social que jala muy bien en Nuevo León, pero acá en Tabasco está agarrada de las manos, ¿no? Y no hay manera. Entonces, lo que podemos empezar a compartir es cómo podemos lograr que este tipo de mecanismos sí funcionen. Y les pongo un ejemplo, en Tabasco, el 20% de los investigadores de CONACYT, que no es un número chiquito, es un gran número, están en Tabasco. O sea, aquí tenemos más de 1,008 investigadores en Tabasco. ¿Y saben qué hicimos? Pues hablar. Aunque luego hablo muy golpeado, ¿verdad? Hablo muy así, pero vamos a decir las cosas como son. Alguien se tiene que poner y solo no podemos. La academia le tiene que entrar sí o sí. Sí o sí, y catedráticos y un universo así enorme de gente que está haciendo 1,000 cosas y muchas veces no las vemos en algunas ocasiones. También tenemos un factor muy importante. Tenemos un grueso muy grande de personas que tienen que liberar servicio social y prácticas, y también tenemos un montón de gente que están postulados a doctorado. Entonces digo, ya estoy dando ahí algunos caminos que quizá en una reunión podría trabajar para compartir. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque solitos, 3 personas, pues nos arrancamos la cabeza con ese tipo de proyectos. Necesitamos manos, mentes, personas. Antes de un tema de ciencia de datos, que no quiero entrar pero hacia allá también tenemos que ir a un tema de ciencia de datos, pero en lo que llegamos a la ciencia de datos, tenemos que poner a jalar a algunas personas o algunas partes interesadas. Por eso me refería a la academia. Con todo gusto. Muchas gracias, Sara. Adelante, por favor, Carmen. Gracias, Reina. Voy a tratar de ser muy breve y no repetirme porque mucho de lo que creo que me habían preguntado se ha ido contestando. Creo que
Acceso a financiamientos, coincido con lo que decía Carlos, en tanto que se pueda multiplicar el impacto. Hay agencias, organismos internacionales, fundaciones privadas que voltean a ver el tipo de trabajo intersectorial, ¿no? Entonces, el hecho de que desde el interior del sistema o de los sistemas se articulen, se organicen y se proponga una propuesta de la mano de sociedad, se proponga una propuesta. Bueno, se haga una propuesta de la mano de sociedad civil organizada, me parece que hay una buena posibilidad de que las financiadoras volteen a ver este tipo de proyectos y de articulación. Y coincido con que pues entre más se multiplica el impacto, pues más atractivo es para financiar. En ese mismo sentido, y respondiendo un poco como a las inquietudes de Josefina, creo que esto que ustedes plantean de los EPCs es la realidad de sociedad civil en cualquier área, ¿no? En cualquier rubro en el que nos movemos. Poco recurso, pocas capacidades técnicas construidas, ¿no? Demasiadas tareas que nos agobian, nos arrebatan en el poco tiempo y luego si a eso le sumamos la poca disponibilidad y voluntad política que tienen algunos actores, pues nos quedamos muy solas y pues tratando de hacer mucho. Creo que algo que me parece que es muy acertado de la invitación y la conversación que estamos teniendo con la red es justo articularse en redes. Eso es una manera que hemos hecho en sociedad civil, malabares pues para hacer rendir el recurso, ¿no? Si cuesta 500,000 un proyecto, pero lo hacemos entre 7 y le metemos, pues ya no nos costó 500,000, ya nos costó menos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, justo a través de articularnos, pues ir ahorrando, ¿no? Ir como recuperando recursos. Coincido, invitar a otros actores. Damiana, me parece muy relevante lo que mencionaste de por qué no traemos a los empresarios y los sentamos y que escuchen y que le inviertan, porque el tema de la corrupción no lo podemos atacar de un solo lado, ¿no? Y hasta que no estemos todos los sectores de México involucrados, pues va a ser una batalla muy difícil de dar, ¿no? Y eso ha funcionado en otras latitudes, ¿no? Pensemos en el norte donde el empresariado da un financiamiento fijo, constante a organizaciones de sociedad civil que justamente observan este tipo de temáticas, temáticas de seguridad, temáticas de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Transparencia en obra pública, porque ahí está el interés del empresariado, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que participar de alguna manera. Entonces, también convocar a la mesa a otros actores ayuda también a que pues a que hagamos un poco más de recursos y sumemos un poco más de personas. Respondiendo también muy rápidamente, Rafael, a tu pregunta de cuál es mi apreciación de los CPCs, yo creo que ha sido muy diversa. En todos lados hay gente que está poniendo corazón, tripas, energía, fuerza para que esto camine. En muchos lados también hay gente que no hace clic con el tema de sociedad civil y nos cuesta un poquito más como hacer los vínculos y el diálogo y la colaboración. Como lo dije al principio de mi presentación, todos estamos aprendiendo en el camino. Esto es un sistema muy nuevo, que no quiere decir que como el exsecretario de Hacienda, digamos, yo vine aquí a aprender, porque es una gran responsabilidad, pero sí se trata de que tengamos estos espacios para compartir lo que dice Sara, las prácticas que no nos salieron tan buenas y que son aprendizajes muy ricos, lo que sí nos salió muy bien y que sumemos voluntades, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va mi lectura de los CPCs. O sea, por suerte en México está lleno de ciudadanos y ciudadanas que sí quieren ver el país de otra forma y pues con eso se puede sumar, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Creo que Abigail también quiere aportarnos algo. Adelante, Abigail. Gracias. Bueno, nada más contestar un poco a lo que comenta Rafael respecto al tema de los comités locales. Creo que ahí, bueno, en el caso de Oaxaca, que es como donde estamos, pero yo creo que lo que hay que considerar como a nivel nacional y que luego se deja, ¿no? A veces olvidamos
los contextos, las diversidades que hay, pero no podemos dejar de fuera a las comunidades indígenas. No podemos seguir abriendo más la brecha de desigualdades cuando se trata de comunidades indígenas, es decir, que es una minoría en los estados. Creo que eso no tendría que estar en nuestra agenda, al contrario, el tema de los pueblos indígenas sí tiene que estar en la agenda de todas las entidades porque pues están en todos los espacios. En todo el territorio mexicano hay pueblos originarios y eso sí hay que considerarlo en todos los programas, en todas las políticas estatales que estamos haciendo, ¿no? En el caso de Oaxaca, es claro que tiene que estar en la agenda pública el tema de los pueblos originarios, teniendo en cuenta que en el estado de Oaxaca, pues hay más del 50% que son o que se autoadscriben como indígenas, y pues ya con los datos que tenemos de población o de municipios que cuentan con sistemas propios, creo que sí hay que tenerlo en cuenta, tenerlo en el radar y construir de una manera igualitaria. Hay que construir considerando las perspectivas, considerando el enfoque intercultural, que es lo que se ha expuesto en esta tarde, y eso lo dejaría también de tarea para los CPCs en toda la entidad federativa, ¿no? Creo que no tenemos que dejar de lado, sino que es momento de que estos pueblos originarios puedan estar en las agendas de todos los CPCs y además pues en esta red nacional que se ha construido, y que estas buenas prácticas puedan reflejarse en esta agenda que han construido ustedes y por los cuales estamos reunidos en esta tarde. Nada más comentaría eso para que se pueda considerar y tener en cuenta los aportes que puedan tener las comunidades indígenas, y dejar de ver este tema asistencialista, dejar de ver que las comunidades no pueden aportar. Claro que sí pueden aportar al tema de la política nacional anticorrupción. Muchas gracias, Abigail. Damiana, ¿quieres participar? A mí me parece muy interesante y agradezco que sea bien recibida mi propuesta de incorporar a las organizaciones empresariales. En el estado de Morelos creo que hay una gran apertura a participar, y yo ya tuve un primer acercamiento con ellos y están más que dispuestos, lo ven como su carta a Santa Claus, el que ahora sí se les escuche y se les permita participar. No sé si esta actitud sea generalizada o solamente sea en mi estado, pero yo pienso que dado que la corrupción nos compete y nos afecta a todos, creo que si la presentación se hace en la forma adecuada, podemos encontrar una muy buena respuesta. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Damiana. Gracias, Abigail. Creo que no bajaste la manita, o quieres aportar algo más. Bueno, entonces, pues hemos finalizado nuestro evento del día de hoy, y creo que coincidimos en toda esta parte que las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol fundamental en la lucha contra la corrupción con sus contribuciones, en este caso a través de los mecanismos anticorrupción, fortalecen al sistema, tanto el nacional como los sistemas locales anticorrupción, y estos proyectos también inciden en la rendición de cuentas, en las políticas y medidas anticorrupción. Es por ello que invitamos a todas las organizaciones de la sociedad civil que inscriban sus mecanismos para integrar un catálogo que contribuya a promover la participación ciudadana en estos temas. Pues muchísimas gracias a cada uno, y cedo la voz al maestro Carlos Misael Anguiano Solano para que nos brinde un cierre o un mensaje de despedida. Adelante, maestro. Muchas gracias, Reina. Digo, mejor cierre que el que acabas de expresar no podría ser. La verdad te quedó muy bien. Nada más agradecer finalmente, nuevamente a Carmen, a Abigail, a Sara, por compartirnos sus mecanismos anticorrupción. Agradecer a las y los integrantes de los diversos CPCs que nos acompañaron el día de hoy. Al final de cuentas nos extendimos un poco más, pero creo que ha sido muy enriquecedora todo este intercambio
de ideas que hemos tenido desde los CPCs con ustedes, organizaciones de la sociedad civil, y la manera en la que este diálogo se vaya construyendo y sea más constante. Creo que podremos ir fortaleciéndonos tanto su trabajo como nuestro trabajo y abonar a todo este tema de la prevención y combate a la corrupción y la promoción de una cultura de la integridad. Agradecerles su asistencia y que tengan una buena tarde. Hasta luego, felicidades.